Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Los saludamos a través de las emisoras de Sodonco, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Veritas, Cusco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona. También me reclaman nuestros amigos de Radio Huánuco, que con mucho gusto los saludamos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y tenemos más noticias políticas para ustedes esta mañana. Cada mañana hay novedades en este país, además, por supuesto, del próximo proceso municipal, regional, cuyos candidatos ya comienzan a asomar, ¿no? Ya han asomado desde hace unos meses, pero ya más con fuerza. Aun cuando las elecciones son en octubre y no han sido todavía convocadas, se convocan 6 meses antes, ya comienzan a aparecer algunos interesados. Pero vamos a poner eso al margen y vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando en el Ejecutivo. El señor Vizcarra, de acuerdo a una información de la República, que repite ya una información que publicó hace unos días Juan Carlos Tafur, ha señalado a través de fuentes cercanas, es lo que se ha dicho, que él no va a renunciar. Punto. Sucedió en la primera vacancia, en el primer intento de vacancia en diciembre, que nosotros mismos dijimos, si Vizcarra no amenaza con renunciar, el fujimorismo se va a sentir muy cómodo y va a decir que, bueno, hay quien maneja el país y no le están haciendo un golpe de Estado a nadie. La estrategia de él y de Mercedes Arauz de aparecer al lado del presidente, el presidente fue el que dijo que iban a renunciar, fue buena en el sentido de hacerle ver al Congreso que se iban a unas elecciones generales. Así es. Y a un congresista no hay nada que le duela más que perder su puesto. Porque es su plata. Porque es su plata, pues no, o sea, olvídense de nosotros, es su plata. O sea que, imagínense usted, pues 30.000 soles mensuales asegurados por 5 años. Y sin hacer nada, solo tienes que apretar un botón, ping, nada más tu dedo, apretar el botón, tu dedo, como además en algunas bancadas, como te dicen que tienes que hacerlo, o sea, ni siquiera tienes que pensar. ¿Qué piensas? Verde, rojo, ya, no es un trabajo muy complicado, ¿no? Bueno, entonces, claro, la posibilidad de la disolución los tiene pues aterrados y eso no va a suceder o no quieren que suceda. Esta vez, más bien Vizcarra tenía un tono diferente. Y un tono muy diferente que se ha manifestado en algunos hechos públicos, ¿no? Lo traen a Lima, supuestamente, según él, para coordinar un evento minero en Ottawa. No tienes por qué venir a Lima, ¿no? O sea, puedes coordinarlo por teléfono. Y lo hacen aparecer en una realmente inauguración irrelevante. Y luego de esta inauguración irrelevante, tanto el presidente durante ella como Mercedes Arauz después en Twitter hablan de el equipo unido, leal. Y él no dice nada sobre ese tema, nada. Como reitero, hoy día la República y hace unos días en el Comercio, Juan Carlos Tafur han señalado que Vizcarra no se va. ¿Y cómo es la sucesión presidencial? Bueno, ustedes ya lo saben. En caso de vacancia, el presidente de la República asume el primer vicepresidente. Si él renuncia o lo vacan, el segundo. Si esta a su vez renuncia o lo vacan, el tercero, el que continúa, el presidente del Congreso, pero que tiene que convocar elecciones. ¿Por 6 meses nomás? ¿Cuánto tiempo tiene? Por lo que le demore convocar elecciones. Dice de inmediato, dice la Constitución. O sea, no dice por tiempo indefinido. En el caso anterior, cuando tuvimos el caso con Fujimori, creo que fue 6 meses. Que fueron 7 meses fue planeado, que fue lo que se demoraron en organizar las elecciones y hacer la transferencia, ¿no? O sea que fue un tiempo bastante prudencial, digamos, para poder organizar a los partidos y que a su vez los partidos puedan inmediatamente presentar candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está acá bien clarito en el Poder Ejecutivo. Miren, hay un artículo que explica claramente cuáles son las prerrogativas del presidente y cómo el presidente deja de ser presidente, ¿no? Vamos a leer el artículo 115. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga de su despacho.
En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Esa es más o menos la regla. Y en el 113, la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, a esa nos estamos refiriendo, la aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, y su destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones cometidas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Cuáles son las del 117? Unas que no han ocurrido. Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. No ha ocurrido. Por impedir las elecciones presidenciales. No ha ocurrido. Parlamentarias, tampoco regionales o municipales. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, es decir, cuando censura los gabinetes, y por impedir su reunión o funcionamiento respecto al Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Nada de eso ha hecho el presidente. Así que la única razón por la cual podrían vacarlo es por incapacidad física o incapacidad moral. La vacancia que se está presentando, todavía no se ha sido presentada, que está circulando, es por incapacidad moral. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente tiene una permanente incapacidad moral para ejercer el cargo de presidente. ¿Sobre qué base se le está acusando? Sobre el tema de negocios realizados durante el gobierno de Alejandro Toledo, que lo beneficiaban a él y que fueron presentados como negocios de un tercero. Es decir, su socio o su empleado, Gerardo Sepúlveda, representaba los intereses de Pedro Pablo Kuczynski en las empresas Westfield y First Capital, y a su vez estos intereses tenían relación directa con 3 proyectos del Estado en materia de carreteras IRSA Sur, IRSA Norte, y en materia de irrigación, el trasvase Olmos, en el cual además el Estado peruano tuvo que garantizar, avalar los bonos que se emitieron para financiar el proyecto. La estructuración de esos bonos la hizo el señor Sepúlveda. La estructuración la hizo el señor Sepúlveda. El presidente de la República en ese entonces, Alejandro Toledo, encarga, ¿no es cierto?, al ministro de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y este a su vez firma el decreto supremo que autoriza la emisión de bonos. Ese es el problema, así de sencillo. En estas circunstancias, y cada vez habiendo más detalles sobre la presencia de Sepúlveda en Palacio de Gobierno, etcétera, con esta información, pues hay gente que considera dentro del Congreso que ya hay materias más que suficiente, mucho más que suficiente, para vacar al presidente de la República. Mucho más que la vez pasada, que era un poco inconsistente. Claro, la vez pasada el único caso era IRSA Sur, y el presidente dijo, yo nunca he visto ese caso. Podría ser, ¿ya? Y podría ser porque el presidente nunca había mentido de una forma, digamos, descarada. Una cosa es decir, no sé, voy a hacer una reforma laboral y no hacerla, ¿ya? Porque pueden pasar muchas cosas, porque no hay las circunstancias políticas. Es una promesa incumplida. Exacto. Y otra cosa es decir, no voy a indultar a Alberto Fujimori, indultarlo. Es una flagrante mentira. Entonces yo siempre digo, él como testigo de sí mismo se ha vuelto un poco creíble. Lo que él no entiende es que no lo están vacando por el indulto a Fujimori, lo están vacando por haber mentido. Al final de cuentas su defensa se ha vuelto muy frágil, porque ha mentido en un asunto muy grave. Pero vamos a ver qué dice el Congreso. De otro lado, ayer se supo, por lo menos por declaraciones de un parlamentario más, que ya no serían 60 los que votarían por la vacancia en Fuerza Popular. Si me pasas la República, por favor, quiero ver la nota ahí completa. En este caso estamos hablando de 6 a 8 congresistas que no van a renunciar a Fuerza Popular, que dicen, me siento muy cómodo ahí, titular de la República, votaré en contra de la vacancia, dice Elías Ábalos. Dijo que su desacuerdo para sacar al presidente lo informó a la bancada de Keiko antes de presentar su renuncia, ¿no es cierto? Y él no va a renunciar. Él dice, yo no renuncio, no quiero renunciar. Yo les informo que yo me abstengo. O sea, yo no voy a votar a favor de la vacancia. Y que además hay otros 6 con él que van a tomar la misma decisión para no seguirle el juego a la izquierda. Que es el mismo, digamos, speech que tiene el presidente de la República. Me persigue el comunismo. Que como he dicho, como gato panza arriba, es un discurso bien endeble también y bien débil, porque todo el mundo sabe que el fujimorismo no es de izquierda, pues, y son 60 los fujimoristas, si quiere llamarlos comunistas porque le gusta más, ya, los comunistas son 20,
Los fujimoristas hoy son 60, porque estos señores no han renunciado. Ahora, yo no sé qué va a pasar en el momento en que la bancada del fujimorismo tome una decisión, porque esto no, o sea, en este caso no van a dejar en libertad a los miembros de la bancada de votar como les dé la gana, porque si no, Lucio Ávila no se hubiera ido anteayer, pues, obviamente no se hubiera ido anteayer, se hubiera quedado. Entonces, ahí tú dices, ¿por qué estos señores están diciendo que van a votar? Miguel Elías Ábalos ha dicho, yo voy a votar en contra de la vacancia, y que ya se lo dijo el señor Salaverria, ha sido clara, ¿sí? Ahora, ¿por qué el señor, esto es más curioso todavía, Miguel Elías Ábalos en diciembre estaba a favor de la vacancia? Sí votó a favor. Él sí. Lucio Ávila también. Los otros 6 también. Ya acá hay nombres, además se especula ya varios nombres. Se señala que los que lo acompañan son Federico Pariona, Hilder Agustín Ushuaia, Yesenia Ponce, Francisco Villavicencio y Carlos Domínguez. Todos estos son los que tampoco votarían por la vacancia, y que si los obligan a votar por la vacancia, renuncian. Entonces le están diciendo a Keiko, mira, yo me quedo, ¿no? Pero en esto no te acompaño. Entonces tienen que decidir si siguen perdiendo congresistas o si, en vez de perder congresistas, los tienen de su lado. Ahora, yo reitero, estas personas, no es el caso de los que se fueron con Kenji, ¿no? En un primer momento, estas personas votaron a favor de la vacancia. ¿Qué cosa ha cambiado en 2 meses, teniendo incluso más información sobre hechos ilícitos cometidos durante, porque son ilícitos, están prescritos, pero son ilícitos, cometidos durante el gobierno de Alejandro Toledo, que ahora dice, no, eso nunca pasó, no vamos a vacar, porque no le queremos hacer el juego a la izquierda? Pero entonces, ¿en qué juego estaban cuando votaron a favor de la vacancia en diciembre? O sea, acá hay que ser consistente. Una de las cosas que es bien difícil acá en el Perú es pedirle a nuestros políticos consistencia, que es complicado, ¿no? O sea, pero Pablo Kuczynski le pidió el voto a la izquierda para ganar. ¿Eh? Nuevo Perú le salvó la vida. Fue Nuevo Perú el que le salvó la vida, porque si los 10 de Nuevo Perú hubieran votado por la vacancia, los 10 estuviera vacado, no sería presidente. Si en diciembre la izquierda de Marisa Glave, ¿no es cierto?, se hubiera parado y hubiera dicho, no nos paramos, votamos a favor de la vacancia, hoy día el señor estaría vacado. Entonces, es la izquierda comunista, es la izquierda que lo persigue, es la izquierda que lo odia. Esos son los que lo salvaron. Entonces, no tiene mucho agradecimiento con la gente que lo salva, eso está clarísimo. O sea, que hay que decirle a Kenny que tenga cuidado. Y la otra cosa que está en juego es que el indulto se está cayendo por su propio peso, sin ninguna necesidad, ¿no es cierto?, de que esa sea la razón por la cual se le vaque. Para cuando se le vaque, probablemente Alberto Fujimori ya no esté indultado, por lo menos jurídicamente. En el caso de Pativilca, perdió. Todavía van a apelar, pero perdió. Y en la Corte Interamericana yo he hecho a todo el mundo que yo he puesto que Fujimori pierde. Entonces, si perdió, y va a perder en las 2 instancias, no se está discutiendo acá que vaya o no Alberto Fujimori a ser juzgado por Pativilca, o que vaya o no a caerse el indulto. El indulto se va a caer, porque está mal dado, porque se le dijo a Kuczynski que así no se podía dar un indulto, se lo explicó en todos los tonos y no lo quiso escuchar. Es su responsabilidad también por dispensarse gracias que no le están permitidas. Esa es la situación. Pero vamos a hacer pausita, porque ya está con nosotros acá Carlos Rivera, justamente abogado de la parte civil en varios casos que tienen que ver con derechos humanos y el Grupo Colina, para comentar todo lo del caso de Pativilca. Si usted no entendió qué cosa es el doble, la instrucción más su ampliatoria, hoy día lo va a entender, ¿ya? Hoy día lo va a entender despacito. Vamos a ir con calma para que todo el mundo lo entienda. 8:14 y volvemos. Oye, me dio ataque de alerta. ¿Cómo estás? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores,
Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma tiene 6 domingos, incluido el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y estamos nuevamente con Carlos Rivera, abogado del IDL, para hablar de estas cosas que a veces son un poquito complicadas y difíciles de entender. A ver, ¿el presidente de la República puede indultar? Sí. ¿El presidente de la República puede conmutar penas, es decir, reducirlas o cambiarlas por otra pena? Sí. Y el presidente de la República tiene una potestad también para los procesados, para aquellos que no tienen condena, porque el indulto y la conmutación de la pena exigen que haya una pena. Pero hay gente que no tiene pena, sino que está procesada mucho tiempo, haciendo ya que la justicia en ese caso pues sea absurda, ¿no es cierto? Llega un momento en que tú dices, ¿qué está pasando con este hombre que no lo juzgan nunca? ¿Qué dice la Constitución? El presidente tiene la potestad de conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, más su ampliatoria. Y vamos a hablar con el doctor Rivera para que nos explique qué cosa es la etapa de instrucción, el doble de su plazo y su ampliatoria. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, muchas gracias nuevamente por estar conversando contigo. Vamos por ese punto. ¿Qué cosa es la etapa de instrucción? Que esa era una discusión en este caso. ¿Qué es? Ya, la Constitución fue promulgada en diciembre del año 93. Así es. Y en el Perú existía en ese momento un modelo procesal penal regido por un Código de Procedimientos Penales de 1940. Así es. Y ese código establece un esquema de proceso penal que se divide fundamentalmente en 2 etapas. Una etapa de instrucción, que es cuando el juez penal, antes juez instructor, y a eso se refiere el nombre de la instrucción, abría el proceso penal contra X persona por X delito, y tenía un determinado plazo de instrucción, que en concreto es un plazo en el cual el juez es el encargado como que de recabar la prueba, ¿no es cierto? Tomar declaraciones, hacer diligencias como inspecciones oculares, reconstrucciones, tomar declaraciones a peritos, ordenar, en fin, es una etapa básicamente de investigación, ¿no es cierto? En el esquema antiguo. El nuevo esquema, a ver, expliquemos el nuevo esquema. Y eso fue obviamente siendo regulado en el Código de Procedimientos sobre la base de la gravedad de los hechos delictivos. Hubieron muchas modificaciones, hablamos de un código del año 40, ¿no es cierto? Y se fue estableciendo de que cuando los delitos fuesen graves y comprendieran a muchos procesados o a muchas víctimas, e inclusive cuando comprendieran como agraviados al Estado, iba a establecerse un mayor plazo de instrucción. Y se estableció que ese plazo de instrucción debía ser 8 meses, ¿no es cierto? Pero, digamos, como en el Perú la justicia es lenta y a veces media torpe, se estableció un plazo ampliatorio de otros 4 meses. Estamos hablando ya de 12 meses, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando la Constitución habla del doble del plazo más su ampliatoria, en realidad estamos hablando de 24 meses. Eso aplicado al caso Fujimori, y esa es la reflexión que hace en el segundo argumento de la resolución, dice lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento vamos a considerar a Fujimori como procesado?
teniendo en cuenta que el caso Pativilca se abre hacia mediados del año 2012. 12. Claro. 12. La defensa de Fujimori ha dicho, debemos hacer el cómputo desde el momento en el que se le abrió proceso penal, que es el 2012. Cuando el fiscal acusa. Cuando el juez penal abre proceso penal. Ya, claro, porque había una acusación fiscal. Posterior a la extradición, ¿no es cierto? Exactamente. Por lo tanto, tenemos dos plazos, o es mediados del 2012 o es el 5 de junio del 2017. Que es cuando autoriza la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema, como tú dices, de Chile, autoriza la ampliación de la extradición. Hay que tener en cuenta que aquí Fujimori es un personaje que tiene una condición especial. Él es un extraditable. Claro. A partir del momento de que Chile, en septiembre del año 2007, otorga la ampliación de Fujimori al Estado peruano por los casos de Barros Alto, La Cantuta, Dyer, Gorriti y otros 3 casos más, Fujimori asume una condición de extraditable, es decir, él no puede ser juzgado por ningún otro delito si es que la Corte Suprema chilena no lo autoriza. Que miren ustedes, qué mayor garantía para un procesado que tener 2 Cortes Supremas, dos cortes, 2 países interviniendo en los procesos. Es decir, la de Chile autoriza y la Corte Suprema del Perú lo juzga. Así es. O sea, y en este caso, el caso de Pativilca ya no va a ser la Corte Suprema, ¿no es cierto? Porque ya ha perdido su privilegio de presidente. Exactamente, ese es otro dato, digamos, singular de este caso, que tendrá consecuencias más gráficas para Fujimori, porque se va a sentar con los miembros del destacamento Colina al momento que inicia el juicio. Sí, claro. ¿No? Cosa que no ocurrió en el caso anterior, porque él era, como se dice, un aforado y tenía un proceso especial para porque él solamente. Por él solamente, porque todavía se le estaba juzgando en su calidad de expresidente. Así es. Le alcanzaba el beneficio. Ya no la le reflexión, más que reflexión, la argumentación que desarrolla la resolución es que el plazo de la instrucción para el señor Alberto Fujimori solamente puede ser considerado desde el momento en el que Chile autoriza la reflexión es cuando está disponible para juicio. Así es. Ahora, si no fuera así el caso, para que la gente lo entienda bien, ¿cómo se computa hoy el plazo de instrucción con un código procesal distinto? Bueno, ese es el otro asunto. Desde el año 2004 en casi todo el Perú, salvo Lima y un par de departamentos, está rigiendo un nuevo modelo procesal penal. Todavía no está en el código. En Lima ya está en Lima el nuevo código. En Lima solamente rige, como para todo el Perú, en delitos de corrupción de funcionarios y algunas figuras delictivas. Pero en Lima todavía, digamos, cometes un hecho delictivo y te aplican el código del año 40. ¿No es cierto? Pero si uno comete un hecho delictivo, no sé, en Huancayo, en Cusco, en Ayacucho, se le va a aplicar el nuevo Código Procesal Penal del año 2004, que tiene un esquema de organización del proceso completamente diferente. Completamente diferente. Aquí ya no hay juez instructor, aquí hay una etapa de investigación preliminar que la dirige el Ministerio Público, hay una etapa intermedia que es una etapa judicializada, pero que sigue estando bajo la conducción del Ministerio Público, y a la conclusión de esa etapa intermedia, si es que la Fiscalía decide presentar una acusación, habrá un juicio. Por eso, recién entonces se puede computar el plazo de instrucción en el nuevo código cuando el fiscal presenta la acusación. Exactamente, se podría hacer una equiparación porque esa es una etapa estrictamente judicial, ya bajo la conducción de un tribunal de juzgamiento, sea colegiado, sea unipersonal. Claro, entonces tú tienes que decir, a partir de ahora, la modificación esto necesita una modificación legal, ¿eh? Acá hay un trabajo para el Congreso, porque la Constitución tiene que ajustarse a la nueva ley. Sí, claro. Entonces, claro. si no ya la Constitución está haciendo referencia a una ley que no existe, a una etapa procesal que poco a poco va a ir desapareciendo. Y que está casi desaparecida. Entonces, si el presidente tiene que conmutar penas, tiene que decirse hoy, a partir de hoy, desde el momento en que son 24, tendría que ser algo así como 24 meses a partir de la acusación fiscal. Así es, sí. Porque ahí empieza el juicio. Exactamente. Ahora, el problema es que la acusación fiscal, además, eso sí es verdad, puede demorar, no sé, 5 años. Acá en el Perú, los plazos se amplían. Miren, a veces son exagerados. El caso de Nadine Heredia, por ejemplo. Ese es el más emblemático de que no debe ocurrir en un proceso cuando hay una investigación. Se comienza a investigar a ella, no a él, a ella, 2 o 3 años antes de que empiece, 2 años antes de que dejen el gobierno.
Sí. ¿No es cierto? Y ya van 2 años, son 4 años de investigación y todavía no se le acusa de nada. Ya tienen como 7 meses de prisión Y preventiva. además de la prisión preventiva, Sí. ¿no? Pero digamos, no puede haber una acusación una acusación fiscal a la espera de Exactamente. manera perpetua. Exactamente. ¿No? Ahora, claro, obviamente dirán, bueno, cuando cumplan los 18 meses pueden salir. No necesariamente, porque el fiscal ya ha señalado que este es crimen organizado, entonces seguramente pedirá la ampliatoria a la preventiva, que son 18 meses más. Sí. Entonces te vas a los 36 meses preso sin acusación. Como tenemos varios casos ahorita, o sea, creo que Martín Belaún del Ocio todavía no lo han acusado. César Álvarez. César Álvarez todavía no lo han acusado. Orellana todavía no lo han acusado. O sea, ya Por en más que esos sean casos 400 personas, lo que ustedes quieran, pero en esos casos Sí, no están sí, sí, acusados. Sí, ahí hay un problema en realidad muy complejo y yo diría grave de la forma de organización del proceso, pero también de la, no sé si logística o capacidad del Ministerio Público para formular acusaciones en casos complejos. No, evidentemente hay que decirlo también, los procesados presentan toda clase de Sin duda. artilugios para dilatar. Él y todos los que los acompañan. Exactamente, ¿no? porque esa es inmensamente más complejo la el caso. estrategia lamentable de la defensa en el Perú siempre es dilatar. Pucha, yo si estuviera acusado de algo, lo que quisiera es que me administren la justicia lo más rápido posible, ¿no? Pero parece que ese no es el tenor de los... la lógica en crímenes complejos, la lógica no es apurar el caso, Al la contrario. lógica es Dilatar. ganar el máximo tiempo para que le generes el más grave problema que puede tener el Ministerio Público, que es que el plazo de la prisión preventiva esté concluyendo y no tengas una acusación. Exactamente. Y por lo tanto estás prácticamente liquidando el caso, ¿no? Increíble. Pero bueno, regresando a nuestro caso Pativilca. El caso Pativilca es notable, es un caso que viene dentro del paquete del grupo Colina, es decir, las Así es. cosas que las Colina hacían. Entonces hay gente que dice, oye, ¿van a juzgar a Alberto Fujimori por cada uno de los crímenes del grupo Colina por separado? No deberían juzgarlo. Si ya lo juzgaron por No nosotros debiera ser así, en Cantuta, ¿no es ya pues ya terminó. No ¿no es debiera cierto? ser así. Ya. En realidad también hace esa reflexión la sala, ¿no? No debiera ser así. En realidad cuando enfrentas una sistematicidad en la comisión de un hecho delictivo, como ocurre, por ejemplo, en los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, lo mejor es organizar un caso, digamos, mega caso, para que haya un juzgamiento y haya varias imputaciones en ese juzgamiento. Pero digamos, en el caso Barrios Altos y la Cantuta se juzgó junto y le dieron 25 años. Exactamente. Le han podido dar 25 años por la Cantuta y 25 años por Barrios Altos. Pero eso no ocurrió. No ocurrió porque el sistema penal en ese momento no lo permitía. No lo permitía. Después se permite, no una sumatoria como otras legislaciones que terminas imponiéndole, no sé, 300 años de pena, no tiene mucho sentido, pero sí la legislación hace algunos años atrás se modificó para que se permita una sumatoria hasta 35 años. Claro. Por los delitos que fuera que deberían ser graves, ¿no? Exactamente. Pero la sala hace una reflexión porque intenta enfrentar uno de los argumentos de la defensa del señor Fujimori, porque dice, mira, en realidad, ¿ya para qué lo van a juzgar nuevamente? No, ya lo Él sí tiene razón en el sentido de que hay un principio de absorción vigente el año 92, que dice que si hay un segundo juicio, ¿no es cierto?, que en el que se le puede imponer la misma pena, en realidad la pena ya impuesta absorbe a la segunda. Exacto. Por lo tanto dice, oye, ¿qué lógica tiene hacer un nuevo juicio? La sala le responde y dice, oye, en estos asuntos es importante que impere el principio o el derecho a la verdad, en el sentido de que los familiares, la sociedad, la nación tienen que conocer qué pasó, cuáles son las responsabilidades, por qué ocurrió esto, y lo cual eso me parece en realidad muy importante. Muy avanzada, ¿no? Porque en realidad la Corte se inspira y eso es interesante, en jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así es. El derecho a la verdad. Pero también, y eso me parece que no hay que dejar de mencionarlo, en el caso de Perú, el año 2004, el Tribunal Constitucional emitió la famosa sentencia del caso Villegas Namuche, que es en realidad una sentencia de avanzada para la época, en la que prácticamente no es que inventa un derecho, pero sí reconoce la existencia de un derecho a la verdad, que justamente da cuenta de la dimensión individual, la dimensión colectiva, el derecho a la verdad, y por eso sí hay una justificación sobre esa base de que tiene que haber un proceso judicial. Y para que entienda la gente, el derecho a la verdad no es lo mismo que el derecho a la justicia, porque yo a través del proceso puedo conocer la verdad, pero estar en absoluto desacuerdo con la sentencia, porque no me parece que la pena impuesta sea la correcta. Así es. Pero el proceso mismo le da a la víctima y a sus familias
el derecho a saber qué pasó. Sí. Que mucha gente dice, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Exactamente. O sea, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué se lo llevaron? Y ¿Cuándo en se lo estos llevaron? casos de crímenes que han sido encubiertos durante mucho tiempo, en realidad sí resulta importante, ¿no es cierto? Porque no hay información, ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera la Comisión de la Verdad logró acceder a este tipo de información, como por ejemplo el caso Pativilca, ¿no? En realidad, el caso Pativilca se conoce, y eso es importante mencionarlo, solo a partir de los procesos de colaboración eficaz de los miembros del destacamento Colina. Claro. O sea, los casos más conocidos, emblemáticos, eran Barros Alto, La Cantuta. Así es. Pero en realidad, con las declaraciones de los miembros de Colina, se da cuenta de que hay por lo menos una docena de operaciones entre Barros Altos y La Cantuta, que es un plazo de más o menos 8 meses. Claro. Uno de esos casos es justamente Pativilca. Claro. Ahora, podrán decir, y mañana vendrá el caso del Santa, Ya fue juzgado el Santa. pero no Fujimori. No Fujimori, efectivamente. Claro. No Fujimori. Claro, yo sé que el Santa fue juzgado, pero Fujimori no. Exactamente. Entonces, mañana vendrá, entonces le pondrán otros 25 años. Entonces, eso no tiene ninguna lógica, te van a contestar. Exactamente. Pareciera no tener ninguna lógica y pareciera ser que el Ministerio Público ha debido desarrollar otro tipo de estrategia en cuanto a la construcción de un mega caso, claro, en el que ojalá se hubiese podido comprender todos los actos de carácter criminal en el que Fujimori, en cuanto a violaciones a derechos humanos, hubiese estado involucrado. Lamentablemente ese esfuerzo no se ha hecho. ¿Qué puede involucrar? Efectivamente, podría involucrar que en un futuro inmediato se abra un segundo caso, se abra el caso Pedro Yauri, que también es otro caso, se abra el caso Gómez Palomino, en fin, son 12 casos por los por lo menos. 12 casos de los cuales solamente a Fujimori se le ha imputado 2. ¿No es cierto? Pero a los otros sí, Sótanos del CIE, me parece que sí fue juzgado. Sí. Y me parece que Santa también. Pedro Yauri fue juzgado. Gómez Palomino. En realidad yo creo que ya sobre los miembros del Sacramento Colina deben haberse producido unos 6 casos, deben haberse juzgado 6 hechos. 6 hechos. Vamos a una pausa y volvemos, porque esto es muy interesante, muy enredado, pero muy interesante. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta sentencia para Fujimori. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En la Cuaresma, Cristo nos invita a ser sus seguidores y, en consecuencia, a tener las actitudes que Él tuvo: la oración íntima con Dios Padre, el amor al prójimo, a la humildad y al perdón. Cuaresma, camino a la Pascua. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii
et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 34 minutos, estamos en A Pensar Más a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos con Radio Huánuco. Muchísimas gracias a todos. Estamos con el doctor Carlos Rivera, a quien la gente le está preguntando muchas cosas. Jacobo Fishman dice: doctor Rivera, ¿cuál sería la pena carcelaria para el ex reo Fujimori, entendiendo que la acumulación de penas no exceden más de 35 años? Claro, vamos a ver. A ver, este es un nuevo caso, chicos, por favor. Sí, eso es importante precisar, ¿no? Este es un nuevo caso. Es un nuevo caso, o sea, no se suma con los otros. Es un nuevo caso. Ahora, hay cosas interesantes. Habíamos hablado del derecho a la verdad, que es lo que dice. Ahora, la Corte, que lo juzgue, puede decir: señor, como le estamos poniendo, por decirle 15 años. Como él ya ha cumplido 15 años de pena, lo cual no es cierto, está compurgada. Eso pasó en el caso de Montesinos, pero para eso tendría que estar en la cárcel, en prisión, sí. En prisión. Como está libre, no va a suceder eso, pues no va a haber compurgado nada. Él tiene que pedir volver a la cárcel. De repente le conviene volver la pena, pero ahorita no van a poder hacer eso. Exactamente, no cabría. Salvo que el tribunal termine por imponerle una pena capaz que menor de 10 años. Y digo, él ya cumplió esos 10 años. No puede ser. No puede ser poco porque... probable, teniendo en cuenta la gravedad del delito, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en los otros casos le han puesto 25. Así es. ¿Ya? Entonces, no hay mucho que... Claro, podría haber tal desproporción. Exactamente, salvo que digan, no, bueno, ¿no? Le ponemos 10 años porque calculamos que no va a vivir hasta después de los 90, entonces por eso le ponemos 10 años, pero como ya los compurgó, chao. Sería una salida muy rápida, ¿no? Luego también preguntan si se declara culpable. Se adelanta todo y se le reduce sustancialmente. Hay un procedimiento cuando se instala el juicio y cuando se escucha la acusación oral del fiscal. El tribunal tiene la obligación por mandato legal de preguntarle a todos los acusados si aceptan o no aceptan la acusación. Además, incluso el juez le explica al procesado claramente que tenga en consideración que los jueces están autorizados a rebajar la pena por debajo del mínimo legal. Sí. O sea, se le dice: oiga, nosotros tenemos la flexibilidad, si usted confiesa, nosotros le rebajamos la pena. Eso es lo que se llama una confesión sincera. En este caso, cuando un acusado al inicio del juicio acepta la acusación, se le aplica el procedimiento de conclusión anticipada. Y en ese procedimiento, digamos, yo acusado acepto, o en el caso, para no meterme en problemas, Fujimori acepta la acusación del caso Pativilca, el tribunal tiene 48 horas para emitir una sentencia. Y respecto de él termina el caso. Bueno, con una pena rebajada. Porque hay un sentido de que ahora ya se da un esfuerzo al tribunal, al sistema de justicia. Exactamente. ¿No? Acuérdense ustedes que eso sucedió en el caso de los procesos de corrupción contra Fujimori. El caso de los 15 millones a Vladimiro Montesinos y etcétera. Su abogado le dieron la acusación fiscal y el abogado dijo: señor, nos allanamos. Fue así como: aceptamos los hechos pero no la culpa. Sí. Pero se allanaron, hicieron exactamente eso. Señor, ¿sabe qué? Me allano, acepto, confieso y no hay ningún problema, soy culpable. Perfecto, le tocaba 8 años por esos crímenes, igual no lo sumaron, le pusieron 8 años por todos esos crímenes y lo bajaron a 7 por su confesión sincera. Sí, entonces, en este caso puede haber una confesión, o sea, siendo una confesión sincera, una reducción. Ahora, hay otras preguntas. ¿Por qué el fiscal del caso de Pativilca no ha pedido una medida por lo menos de impedimento de salida del país de Fujimori? En el caso de José Alejandro Godoy, que dice, hay un antecedente de fuga, pues clarísimo, ¿no? Sí. Bueno, ese es un tema que entiendo la Fiscalía no lo había planteado hasta el momento del indulto, porque digamos, la reflexión era que, oye, ¿para qué hacerlo si está condenado? Claro. Pero a partir del día lunes en la tarde, digamos, se vuelve, digamos, casi un imperativo de parte de la Fiscalía. Los abogados no han pedido, la parte civil no ha pedido que por favor... Entiendo que Gloria Cano iba a hacer una solicitud, no sé si de prisión preventiva o por lo menos de impedimento de salida, y eso, digamos, el asunto que eso lo tiene que las medidas de carácter cautelar tiene que plantear el Ministerio Público. Lógico.
Y me parece que en este caso por lo menos una medida de impedimento de salida cabría justamente teniendo en cuenta los antecedentes, la gravedad del delito, la vinculación del procesado respecto del hecho delictivo. En realidad yo creo que sí hay elementos más que suficientes. Ahora, no podría, creo yo, sostenerse una posibilidad de que Fujimori se mantenga en un régimen de comparecencia simple, que es el que hasta el día de hoy tiene en el caso, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿Fujimori tiene una requisitoria por este caso? No, ninguna en realidad. Debería tenerla, ¿no es cierto? Así es, no tiene ninguna. En realidad, la única requisitoria de la que hemos tenido conocimiento, que aparentemente todavía existe, o probablemente estos días ya haya sido levantada, era por los casos de Barros Altos y La Cantuta, claro, que es justamente lo que el abogado Pérez Arroyo había estado solicitando. Mi pregunta no es casual, les explico por qué. Porque eliminados estas requisitorias, Alberto Fujimori puede salir caminando por el aeropuerto Jorge Chávez hoy, con su DNI, irse a Ecuador y a partir de ahí viajar por el mundo con su pasaporte japonés. Es más, podría salir de Perú con su pasaporte japonés si le provoca. Hay posibilidades de que se vaya Alberto Fujimori, por supuesto. Hay posibilidades, ¿no? Está en libertad. Sí. Ahorita tiene la puerta de la cárcel abierta para irse a donde quiera. Hay un dato curioso teniendo a la mano el expediente de indulto. Digamos, no hay ninguna declaración de Fujimori en ese sentido en el expediente. Porque él cuando presenta su solicitud el día 11 declara nacionalidad peruana, pero el momento que el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales del 24 de diciembre consigna nacionalidad peruana y japonesa. Un dato curioso, digamos, de dónde sacaron con certeza de que sea esa sus dos nacionalidades, pero el informe da cuenta de la doble nacionalidad de Fujimori, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de que Fujimori sea juzgado por Pativilca pronto, porque entiendo que el caso está por empezar, el juzgamiento está por empezar. Está en etapa de control de acusación, que no debería demorar mucho porque son cosas meramente formales. El expediente volverá a la sala dentro de pocos días y la sala podría señalar fecha de juicio en 1, 2 o 3 meses, claro, sin más problema. Salvo que espere, y ahí hay una condicionante, es probable que la resolución del lunes sea apelada por la defensa de Fujimori, y de hecho ha sido apelada por el procurador, nada menos, ¿no? Nada menos, el procurador del Estado. Del Estado. Sí, ayer Ronald Gamarra lanzaba un tuit muy indicativo de la situación, ¿no? Digamos, antes la Procuraduría decía defiende los intereses del Estado, ahora defiende los intereses de un delincuente, ¿no? Claro. Es en increíble. Realidad, un poco vergonzoso, ¿no? Claro. Ya bastante ridículo había hecho la Procuraduría al hacerse presente, sustituir a Amado Benco y pretender sostener algo que la resolución de la sala le ha dado. Ha puesto un procurador ad hoc para que defienda los intereses de Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Básicamente, ¿no? y de Alberto Fujimori. Así es. Sus intereses políticos, lo cual es una vergüenza. Totalmente. Eso es una vergüenza, pero en fin, así está el Perú. Y el otro asunto es que ya está por salir, espero, la resolución de la Corte Interamericana. Sí. En marzo se reúnen en sesión. Creo que el 2 de marzo es la sesión de la Corte y normalmente el 9 comienza el periodo de sesiones, ¿no? Y es probable que antes de ese periodo de sesiones sea emitida la resolución. Exactamente. ¿No? Ya se emitió para el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy, hay que avisarlo, en un acto de rebeldía se ha colocado en agenda del Congreso, de la Comisión Permanente, ver esta causa, ver este proceso que tendría que ser archivado. Así es. ¿No? Entonces, si tiene que ser archivado, no entiendo por qué se va a ver en la Comisión Permanente. En todo caso... Más aún si es que... Yo creo que ahí en realidad el Congreso está actuando pues, a un estilo medio chavista o haciendo la política, como se suele decir popularmente, del perro muerto, ¿no? Claro. O sea, toma un acuerdo en la Junta de Portavoces que prácticamente le ha impuesto al Ejecutivo de que tiene que solicitar una aclaración, claro, una aclaración. ¿Cierto? Ayer el ministro de Justicia, o antes de ayer, escribe un artículo en El Comercio, básicamente en esa línea, ¿no? Claro. Por lo tanto, pareciera que el Estado sí va a pedir una aclaración de un asunto que está absolutamente claro. Archívese. Pero, por lo tanto... Archívese. Necesita aclaración. A ver, chica, te llega una notificación que dice archívese. Uy, qué complicado, no entiendo nada. Archívese. En realidad qué difícil, qué tranca palabra. Ahora, yo siempre digo, con las habilidades cognitivas de nuestros congresistas, de repente habría que mandarles un diccionario a la Real Academia, ¿no? Exactamente. Para que archívese, ¿qué quiere decir? Archívese, pues. No entiendo qué otro significado puede tener. Sí, ¿no? Sí. Pero, digamos, piden ese archivamiento, el Estado es probable que plantee ese archivo o esa aclaración a la Corte, ¿no es cierto? Pero lo que no puedes hacer es estar pidiendo que se suspenda la ejecución de una disposición de la Corte Interamericana
la Corte seguramente va a actuar de buena fe, va a reunirse, va a discutir el tema y va a emitir una nueva resolución, pero tú mientras tanto estás continuando con el procedimiento que la Corte ha dicho que archives. Es decir, realmente eso me parece una actitud no solamente desleal, sino de un abierto desacato a un tribunal internacional. Que después la pagarán. Yo digo, miren, estas cosas ya en el Perú se han probado. Los que no obedecen al tribunal, a los tribunales internacionales, tarde o temprano la pagan. No en este gobierno, en el próximo, o en el que siga. Tarde o temprano la pagan. Los magistrados tienen una resolución a su favor. Como se dice en el derecho, han vencido en proceso. Punto. Sí. O sea, no hay nada que discutir. Los congresistas han sido vencidos, punto. Entonces, tienes que aceptar que has sido vencido, pues. O sea, en los procesos es así, o vences o eres vencido. Estos han sido vencidos, tienen que aceptar. ¿No quieren aceptar? ¡Ah! Las consecuencias de no aceptar eso son bien graves. Porque eso es infracción de la Constitución, no aceptar un fallo. Es una abierta infracción de la Constitución. Sí, mira, y para eso hay una sanción que se llama inhabilitación hasta por 10 años del ejercicio de toda función pública. Veremos quién gana al final. Si no, pregúntale a Marta Chávez, a Luz Salgado, fueron inhabilitadas 5 años. Así es. O sea, y con el, digamos, pleno conocimiento, digamos, que la Corte, digamos, no va a cambiar de posición. Es un tema tan simple y tan claro. La Corte, seguramente, después de este periodo de sesiones que arranca el 9 de marzo, digamos, la Corte va a decir, oye, mira, me extraña tu posición, la cosa está clara, y yo confirmo la decisión que he tomado el día 8 de febrero. Y aplica, y además te sigo diciendo que el 15 de abril me tienes que informar qué cosa hiciste en cuanto al cumplimiento de lo que yo dispuse el 8 de febrero. Y hay que tener claro una cosa que ha sido muy confusa también. Mucha gente dice, no se ha agotado el procedimiento interno. Es que no se tiene que agotar. Lo mismo dice Mendoza en el artículo, ¿no? Más bruto. Disculpen. Ya, pero es que de verdad, pues, o sea, no es de la Católica, lo hubieran jalado. De verdad, pues, no es de la Católica. Es bien sencillo. O sea, esta es una sentencia que ya existe, que es la sentencia del caso Frontón, la sentencia Durán, si quieren, ¿ya? Durán Ugarte, ¿no? Durán Ugarte, pero se conoce como la sentencia del caso Frontón, ya existe. Y en supervisión de la ejecución de esa sentencia es que los magistrados se han presentado y le han dicho a los señores magistrados de la Corte Interamericana, oiga, fuimos nosotros, ustedes también. Así es. Fuimos nosotros los que hemos medido, los que hemos solicitado medidas provisionales. Oiga, señores, los magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que hacer cumplir lo que usted ha mandado están siendo perseguidos en el Congreso. Sí. Entonces la Corte dice, ¿perdón? Sí, por su resolución estos magistrados están siendo perseguidos. Archívese. Ese archívese necesita el voto de los congresistas porque que la Corte no les va a decir que tienen que votar para que se archive. Exactamente. Ese es el argumento. Sí, ese es un argumento que se ha escuchado de parte de varios congresistas. Porque no están sujetos a mandato imperativo. Mal, porque si no entienden qué cosa es mandato imperativo, ya tienen 2 años en el Congreso, estamos fregados, o sea, la Corte no le está diciendo que cambien de voto, que voten tal sentido, simplemente le está diciendo que paren el procedimiento y punto. O sea, no le está diciendo, oye, hagan una sesión, discutan y lean juntos la resolución y voten como simplemente en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se ha hecho la recomendación antes de que pase la comisión permanente, se archiva. Nada más. Eso es todo. No hay voto, lo único que tiene que hacer es, entre todos los que están presentes, archivarlo. Así es. Listo. Y claro, es contra esa resolución que la comisión permanente, en un abierto desacato, está llamando hoy día a sesión y agendando el informe acusatorio de la subcomisión de claro, es una barbaridad. No, pero yo le digo a los magistrados, tranquilos, porque tú tienes una sentencia de nada. Mira, es como el caso de Aguirre Roca, Reiterri, Delia Reboleo, exactamente igual. Ellos tenían la sentencia de la nada desde mucho antes, ¿no es cierto? Cuando en el 2001 regresa la democracia al Perú, ¿no es cierto? Inmediatamente se hace cumplir la sentencia. Y vuelve a pasar en Venezuela. El día que caiga Chávez, Maduro y todo lo demás, todo el chavismo, Chávez está muerto, pero en fin, Maduro y su continuidad, todas las sentencias de la Corte Interamericana se van a aplicar. Exactamente. Y le volverán a dar a CTV su licencia.
todos van a volver a su estado anterior. O sea que usted es tranquilo nomás. Así es, y eso que Venezuela se acaba de salir de la Corte, pero inclusive, y eso es un dato que hay que darles, inclusive Venezuela, habiéndose salido de la Corte, Venezuela, el último periodo de sesiones, digamos, el 2 hemos estado nosotros, el día 3, Venezuela se sentó ante la Corte. Claro, tiene el caso que te puedes quitar de la Corte, pero todo lo anterior se sigue juzgando. Claro, y hay un caso muy importante, o sea, de género, pues hasta Venezuela, hasta Maduro, sigue respetando las reglas del derecho internacional. Claro, y miren, hay un caso importantísimo de violencia de género en la Corte, que es muy parecido al de Arlet Contreras, pero muy parecido al de Arlet Contreras, porque es la misma imputación, o sea, no le dan justicia a la joven porque ella aceptó estar con el hombre, igualito que Arlet Contreras, con mucha violencia física y con una serie de falta de justicia para el proceso. O sea que es un caso emblemático ese de Venezuela para todo el continente, así que va a ser interesante. Pero ahora nos tenemos que ir a una pausa y regresamos, porque hay más, seguimos hablando de derecho acá, no se preocupen, de esta salen ustedes desasnados, porque ahora viene el tema de, bueno, ¿qué pasa si la Corte Interamericana, ya ahorita, muy pronto, dice, miren, ¿saben qué? El indulto es nulo. Internamente arregle usted su problema. ¿Qué va a hacer Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué va a hacer Alberto Fujimori? ¿Ok? Y después viene la vacancia. Sí. El tipo preso y después viene la vacancia. Vamos, bien claro, intenso. Fue por lana y terminaron trasquilados todos. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos. Cuaresma, camino. La Cuaresma camino. Continuar conversando sobre, ahora sí, ¿qué pasa? Miren este escenario, ¿eh? El presidente al borde de la vacancia, el indulto revertido y Fujimori en la cárcel nuevamente, y Keiko Fujimori con 50 congresistas. Todos perdieron. Una batalla, por el amor de Dios, todos van a salir perdiendo. Por eso un desenlace, digamos, que es probable que ocurra muy pronto. Claro. Marzo va a ser un mes, creo, decisivo para estos diversos escenarios que se están cruzando de una manera violenta, pero altamente posible, digamos, la Corte, digamos, más aún tras la resolución emitida por la Sala Penal Nacional del caso Pativilca, digamos, yo lo veo difícil. Es cierto, Pativilca no es parte de la supervisión, pero yo veo poco probable que la Corte se desmarque de ese sentido de interpretación que ya el Tribunal Interno ha establecido, ¿no es cierto? Además, con mucho de fundamento de las sentencias de la propia Corte Interamericana, y por lo tanto es una suerte de enganche que ha hecho la Sala. Tendría que contradecir toda su jurisprudencia la Corte, no podría contradecirla sin. Entonces, lo más probable, yo apostaría, es que la Corte diga que el indulto es nulo porque no se cumplen las condiciones humanitarias. Así es. Y que en este sentido
la resolución emitida por el presidente de la República tiene que ser derogada por el propio presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de la República no le da la gana de derogarla. Bueno, hay un problema, ¿no? Además, ellos ya han empeñado su palabra, nuevas resoluciones. No le da la gana de derogarla. Muy bien, eso se llama desacato a la ley. Absolutamente. Y ahí ¿no? sí hay vacancia de todas maneras. Sí. Porque el presidente no puede dejar de desacatar los tratados internacionales ni la ley. Sí, sino, la situación de Kuczynski es muy compleja. A Maduro no lo vacan porque no tiene los votos. Además, controla todo, ¿no es cierto? Pero Kuczynski no es Kuczynski. Exactamente, no tiene control de nada. Entonces, lo vacan en el acto. Si no quiere cumplir la resolución, lo vacan. Sí, además con un fujimorismo que digamos que en este tema tiene pues un discurso engañoso, ¿no? Claro. O sea, hay que ver el tuit de Keiko Fujimori que dice, espero que a mi padre lo juzguen, lo juzguen en libertad, claro, no, pero lo juzguen bien, en el caso de Claro, en realidad ya no se está oponiendo a que lo juzguen, a la acción de la justicia, ¿no? No, está diciendo que ojalá que lo juzguen bien, ¿no? Ya saben que va a terminar el juicio, ¿no? Ella sabe perfectamente en qué va a terminar ese juicio. Lógico, porque no puede terminar de manera distinta a lo que ha terminado en los otros juicios. Sin duda. El único caso en el que Fujimori ha salvado, digamos, ha vencido, ha sido el caso de Prensa Chicha, ¿no? Gracias a la intervención de la sala presidida por Villestén. Claro. Porque venía de ser bien condenado. No, tenía todo, pero bueno, tuvo un juez amigo, si quieren, ya. Así es. Pero en todas las demás perdió. ¿Ya? Sí, Fujimori lleva un récord de 6 juicios, 5 perdidos y solamente 1 ganado, ¿no? Bueno, uno hay que decir allanado, ¿no? Claro, uno se allanó, que es el caso de la 2 allanados, ¿no? El caso de la CTS Montesinos y la compra de cable canal de noticias y de los congresistas. Son más, son 4 o 5, porque ahí es que en uno se acumularon. Exactamente. Pero él se allana en 2. Ahí en Nagasaki juntó todo, dijo se allana. Porque lógico, dijo, después que le han metido 25 años, que le metan 8 o 7 da lo mismo. Sí, ya obviamente ellos, y me parece que ellos hicieron un cálculo de que no iba a haber una sumatoria de penas, pero creo que sobre todo no había derecho de verdad, es claro, no querían que se sepa no, se dijeron no queremos un escándalo público. En realidad no querían explicar, los 15 por ejemplo, de dónde sacó Fujimori los 15 millones en efectivo para devolver al Tesoro Público, y de dónde sacó la plata para comprar cable canal de noticias, los congresistas. Ahí salían todos los problemas de corrupción, y como no querían hablar de eso, ya está, ¿no? Acá me está diciendo nuestro amigo Carlos Rodríguez, que siempre nos escucha, que es sanmarquino y que entiende perfectamente la resolución. Yo también. Sí, y que Mendoza no entiende porque no quiere entender. Tiene toda la razón, Carlos Rodríguez. Sin duda. Acá dice, es una chivolada de la doctora, es una broma, así es. Estoy simplemente fastidiando al ministro porque, de verdad, yo no puedo entender que algo tan simple, pero tan simple como archívese, no se pueda entender y merezca una aclaración. Salvo que se quiera ganar tiempo, ¿no? Y que lo que se está haciendo es ganar tiempo porque están esperando la resolución de la Corte en materia del caso de Alberto Fujimori, donde dirán también, aclárese. ¿Qué pasa aclarar si te dicen nula la resolución de indulto? Sí, digamos, no hay mucho tiempo que ganar. Así en realidad, ¿no? Que fue lo que le dijeron a Fujimori, nula la ley de amnistía. Exactamente. Es decir, eso le dijeron, nula la ley de amnistía. En ese caso, Rosa María, sí cabía un pedido de interpretación, porque claro, cuando el Estado decide pedir la aclaración sobre la pregunta, la carencia de efectos jurídicos es solamente para el caso Barrios Altos o para todos. Claro. Cabía, porque en realidad es una pregunta en realidad válida. Y fue para todos. Y fue para todos. Y la respuesta fue para todos. Meses después la Corte emite una resolución de interpretación, una sentencia de interpretación, y dice, oye, esto vale para todos. Para todos, así es. Entonces, fíjense, acá no hay mucho más que hacer que no sea esperar, sin perder la paciencia. Pero en el caso, yo creo que el caso del indulto se va a resolver mucho antes de que se vea la vacancia del presidente en el Congreso de la República. No creo que pase 2 semanas. Exactamente. ¿No? Entonces, eso se va a resolver antes. Ya se resolvió lo de Pativilca, ya se resolvió lo de los magistrados del Tribunal Constitucional. Viene lo de Fujimori. También viene, parejo la de los goles, también viene, hoy el Tribunal Constitucional va a escuchar a los abogados de Ollantumala y Nadine Heredia para establecer, creo yo, jurisprudencia importante sobre la prisión preventiva. Ya hay acuerdos de sala plena, pero que no se cumplen, y el mismo presidente del Poder Judicial, el señor Durlín Rodríguez, lo ha dicho claramente. Acá lo que tenemos somos jueces caneros. Lo ha dicho en su cara. Jueces carceleros. Una expresión que es un tanto popular, pero dramática.
Claro. En el sentido del tipo de resoluciones que se están emitiendo. Claro, ¿no? lo que pasa es que acá el juez se aplaude mucho, es cierto. Exactamente. Se aplaude mucho. Que no lo metan preso, pero meten preso a gente que no debe estar presa, la meten presa por gusto, y además ¿saben qué es lo que es terrible? Que después salen. Y a la hora de ser juzgados, los absuelven. Entonces tú tienes una persona 18 meses presa por las puras albóndigas. Le cuesta al Estado peruano un cerro de plata. Las cárceles están hacinadas hasta arriba. Y además al mismo tiempo tú tienes gente que sí ha cometido delitos en flagrancia, que está libre. Sí. Sobre todo en el caso de violación de mujeres, adultas. Eso es impresionante, la cantidad de violadores que están libres. Un doble rasero. Un doble rasero. Y sin violación, para afuera. Se termina, creo, utilizando la presión preventiva como un argumento de satisfacer una presión pública, claro, que es muy intensa, claro, es cierto. O sea, pero el señor Richard Concepción quiere ser un héroe nacional. Está muy bien. Ha sido, ya es un personaje nunca lo conocido internacionalmente. Claro, ya, los jueces no son conocidos, ¿no es cierto? Bueno, este es conocido. Carguancho, Corazón, y están todos felices con sus polos, ¿no? Entonces se debe sentir fascinado. Pero claro, sus resoluciones, discúlpenme, son pésimas. Sí. Como eso parece que escritas, como digo, por Tarzán. Sí, porque hay un castellano que es... Ha resuelto un problema de, digamos, de legitimidad del Poder Judicial, de confianza, de respaldo ciudadano, pero creo que no ha resuelto el problema central, que es investigar claramente, establecer las mejores condiciones para que los procesos judiciales se desarrollen. Estos señores tienen 7 meses presos. Uno ha sido presidente del Perú, déjense de vainas. La otra no es ni siquiera funcionaria pública. O sea, eso de que te meten en pareja es una cosa nueva. Y tienen 7 meses presos sin ser acusados cuando podrían perfectamente estar en su casa. ¿No es cierto? Con arresto domiciliario, pues ya por último. ¿Ya? Que también es una medida restrictiva, ¿no? Impedimento de salir del país. No, a la cana. Entonces, la verdad, señores, es que hay que tener un poco de criterio en estos casos. Nadie dice que no se les juzgue. Ojalá que lo juzguen algún día, porque algún día los acusarán, algún día. Ahí hay que pedirle cuentas al fiscal Juárez Atocha. Claro, 4 años de investigación. 4 años. O sea, ¿Qué Michi investigado? El sentido de un proceso no es mandar a la gente a la cárcel, también cuando hay una determinación clara de responsabilidades penales. Claro. Pero el sentido de un proceso en este tipo de asuntos es que el juicio se produzca. Claro, finalmente, oye, por favor, que queremos saber la verdad. La defensa de Humala, digamos, hace meses está que reclama que este asunto ocurra. Un ejemplo de qué útil es un juicio. Y es el ejemplo justamente del juicio a Fujimori en Barrios Altos y La Cantuta. Lo que hizo ese juicio, al final, fue contar una historia que tenía muchos vacíos y muchos claroscuros. Y se pudo contar gracias al juicio. Porque en ese juicio se determinó una verdad que no conocía el Perú. Nosotros siempre creímos que el Grupo Colina era un grupo paramilitar. Exactamente. Un grupo que actuaba fuera del ejército. Que eran militares, pero que eran militares, digamos, furiosos con que mataran a sus compañeros, ¿no es cierto? Y que por la libre habían formado este grupo y se proveían adentro. Eso efectivamente permite conocer que eso fue parte de una suerte de plan oficial, financiado con plata del ejército. Los miembros del Colina no eran paramilitares, ellos cumplían órdenes, eran parte de una estructura regular del ejército. Ya, eso solamente lo puedes conocer a través de un juicio en el que obviamente le permites al acusado defenderse con todos los instrumentos que la ley permite, pero que todos eso en la conclusión final sea el resultado de un debate. Recordemos que el juicio de Fujimori duró 16 meses. Ya, eso es lo que permite la acción judicial. Entonces hay un derecho también a saber qué pasó. Y solamente con un juicio puedes saber qué pasó. Entonces, por ejemplo, ese es un juicio muy importante, porque permitió que toda la opinión pública, incluso los defensores de derechos humanos, gente vinculada, incluso de los del otro lado, supieran exactamente qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es que había una estructura militar dentro del ejército, aunque al ejército le duela, lo que digo siempre le duele mucho, pero había una estructura militar que se permitió dentro del ejército, que Vladimiro Montesinos dominaba, tenía control y rendía cuentas a su líder máximo, que era Alberto Fujimori. Y que ambos tenían a este grupete, ¿no es cierto?, para hacer todos sus trabajos sucios, que no eran pocos, hasta sus encargos. Y además, como tú dices, son 12 o 13, son 60 muertos imputados al Grupo Colina, pero podrían ser muchos más, porque hay que considerar, y eso es importante, que desaparecieron muchos jóvenes en la Universidad del Centro, ya que hasta ahora no se sabe si efectivamente son imputables al Grupo Colina o no. Se supone que sí, pero no se sabe cuánto, ¿no es cierto? Entonces es todavía un caso en marcha.
Es un caso en marcha. Para muchos desaparecidos. No solamente en los temas de derechos humanos, creo que en los temas de corrupción también va a ser importante que se le otorgue, se permita que el sistema judicial tenga las mejores condiciones de independencia. Claro. El día 2 de marzo tenemos una audiencia en la Comisión Interamericana en Bogotá, justamente para ver los temas de independencia judicial en el Perú, porque a la Comisión también le sorprendió mucho la actitud del Congreso contra el Tribunal Constitucional. Es cierto que hay una resolución de la Corte, pero también le sorprendió mucho las decisiones del Congreso sobre el fiscal de la Nación, a lo que hay que sumarle la presión esta que está suspendida sobre el fiscal de la Nación en el propio Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto?, que le han abierto una investigación que nunca termina de comenzar, claro, ¿no es cierto? ¿Quién ganó ayer, No ganó nadie. Han vuelto a convocar para el día de hoy, y supongo que anoche ha habido una noche muy intensa entre los mismos del CNM, ¿no? Nadie me parece un excelente candidato. Yo hubiera votado por nadie, porque para lo que está, para lo que hay, es terrible. Creo que el CNM ha llegado a un tienes al candidato de Becerril versus el ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo, que tiene no hay de dónde escoger, como dice, más problemas que un baldor, ¿ya? No hay de dónde escoger. ¿Entiendes el chiste? ¿No? ¿Sabes qué cosa es un baldor, Naila? No entiendo el chiste. El baldor, para la gente joven, era un libro, gordito, ¿cierto? Había uno de aritmética y otro de álgebra. Había de todo. Pero yo usé el de álgebra y de aritmética, y estaba para que aprendiera repleto de problemas, ¿no es cierto? Y el solucionario al final. Entonces, en mi casa siempre tiene más problemas que un baldor, ¿ya? Entonces, de ahí viene la frase, por si acaso. Baldor, abogado cubano. Era abogado, ¿no? Pero le gustaba la matemática. No solamente le gustaba, sino que lo explicaba, pero... Lo explicaba. Una maravilla. De todos pasamos matemáticas gracias a Baldor, de verdad. Además, era interesante porque te ponía, siempre ponía biografías de matemáticos en el libro. Y antes, a mí me interesaba más la lectura que la matemática. Rosa María, hay unas preguntitas. Porque si era un gobierno de Fujimori en dupla, tenemos, ¿por qué no se incluye a Vladimiro Montesinos? Porque ya fue juzgado, ¿no? En el caso Pativilca, no, sí se va a estar. En el caso Pativilca, entiendo que está como de los acusados. Está. En eso sí. Y hay otra pregunta para ti, Rosa María. Dice, lo más interesante es saber la posición de los PPKenjis cuando revoquen el indulto. ¿Seguirán apoyando a PPK? Bueno, esa es una cosa bien complicada, porque cuando PPK les diga, yo no puedo hacer nada, y ahí hice todo lo que es posible, entonces ellos van a tener que cambiar de ídolo. Claro, tienen que buscar a alguien que les pueda garantizar otras cosas, ¿no es cierto? La ley de arresto domiciliario, otros proyectos. O sea, ahí tienes que cambiar de estrategia, si es que no se ha ido, ¿no? O sea, si se fue, les da lo mismo que sea quien sea, porque ya lo sacaron del país. Si no se fue y sigue acá, yo creo que su deseo es quedarse en el Perú, obviamente. No sé si sea su posibilidad, que esa es la gran discusión interna que deben tener. Su deseo es quedarse en el Perú, su posibilidad es otra cosa. Pero en todo caso, si regresara a prisión, porque esa es una posibilidad, y regresar a prisión porque Pedro Pablo Kuczynski tiene que cumplir con las resoluciones y decide cumplirlas, ahí efectivamente van a tener que cambiar de estrategia. Y la estrategia tendría que ser una ley de arresto domiciliario, ¿ya? Para personas mayores de 80 años que tengan alguna dolencia básica, no ni siquiera muy complicada. Pero a mí me parece que tiene un problema grave o serio que superar, que es ellos no tienen mayoría en el Congreso. Exactamente, ¿no? Pero sí la tenían. Sí la tenían. Entonces tendrían que convencer a su hermana de que le dé una ley de arresto domiciliario. Entonces, en ese momento su hermana, que es enemiga de PPK, les diría, perfecto, encantada, pasen por casa. Pero eso sí, a nos lo llevamos. Eso va a tener un alto precio, ¿no? Exactamente. La política es sumamente complicada, es un juego de ajedrez y es un juego de posiciones e intereses. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Kenji Fujimori? Que su padre esté libre en Lima, dirigiendo la política, el verdadero Fujimorismo. Eso es lo que interesa a Kenji. Muy bien. A su hermana no le interesa eso. A su hermana le interesa ella ser la candidata del 2021, única del partido fujimorista, y en este momento tener control sobre el Congreso, y dos, cobrarle a Kuczynski, ¿no es cierto?, la infamia de haberle, según ella, robado las elecciones. Eso es todo. Si no se explica esta conducta errática de 18 meses de obstaculización permanente. Entonces, los dos intereses son completamente distintos. ¿Cuál es el interés de Pedro Pablo Kuczynski? Mantenerse como gato panza arriba en el poder. Y ya lo dijo. O sea, a mí no me sacan ni con pistola. Yo acá, aferrado. ¿Qué va a hacer para lograr eso? Lo que sea.
vende papas y no te la compran, te la compro yo. Nos tiramos un euro, lo que sea. Yo, por eso le digo a la gente, ahorita suele protestar, muchachos, porque están de regalazo del gobierno. Ahora, nos va a costar una fortuna. Quitar el peaje en Ticlio significa dos cosas. La primera es que va a haber menos mantenimiento para la carretera, o dos, que vamos a socializar la carretera entre todos los impuestos de todos los peruanos, porque alguien la tiene que pagar. ¿Se dan cuenta? Alguien tiene que pagar el mantenimiento. No se trata de que me llegue el peaje, entonces te llega el peaje, quitamos el peaje, todos somos felices. ¿Y quién paga la carretera? Nosotros. El costo de una carretera pésima, el transportista, porque gasta más en repuestos, en llantas, en todo lo que le arruina su carro, una carretera pésima. ¿Ya? Por eso es que el populismo es malo, señores. Por eso es que Chávez está hasta las patas en Venezuela. No funciona así. El dinero no crece en los árboles, no hay plata gratis, no hay lonche gratis, como decían en Estados Unidos. No hay, pues. Entonces, la única plata fácil es la que heredas, si es que heredas algo. Después no hay nada, no hay ninguna plata fácil. Eso hay que enseñarle a los niños de chiquito, hijito, no hay plata fácil, ¿ya? Eso es un engaño, te van a robar de todas maneras. Pero acá nos ilusiona creer que alguien va a pagar todo por nosotros. Y eso no es verdad. Parezco Margaret Thatcher. Bueno, me voy. Por delante. Carlos Rivera con nosotros y en el Consejo Nacional de la Magistratura persínense, porque cualquier resultado es malo. Así es. O sea, el candidato de Becerril ya está descalificado, puede entrar. Es el candidato de Becerril. ¿Ustedes votarían por el candidato de Becerril? Ya, basta. Hay que recordar a la gente que el CNM elige jueces y fiscales. ¡Claro! O sea, ese es el dato. Ese juez es pésimo. Usted, ¿de dónde salió, pues? ¿De dónde salió? O sea, ¿quién puso a Carguancho? A ver, no se llama Carguancho, se llama Concepción, Richard Concepción, yo sé. Pero ¿quién lo puso ahí? O sea, ¿quién puso a ese juez canero sentado ahí para meter a todo el mundo a la cárcel? El CNM. ¿Qué? Hasta ahora. ¿Pusieron la demanda? Noviembre del 2013. Chúpate esa mandarina. Un amparo. ¿Quién puso a mi juez? ¿Quién lo ratificó? Porque casi no pasa la ratificación, porque tenía muchas quejas por esta metodología de trabajo. ¿Ya? El CNM. ¿El CNM lo ratificó? Bueno, estamos hechos. Ese es el Consejo Nacional de Magistratura. Ayer le leí a todo el público la composición del Consejo. Si dos son elegidos entre los rectores, ya, ahí nomás te persinas, porque puede ser el rector que se queda sin chamba, sus amigos rectores le dan una chambita en el Consejo Nacional de la Magistratura, así sea lo que sea, porque no es abogado. O sea, empezamos. No tiene que ser abogado. No, puede ser enfermera, lo que sea, no sabe nada del Poder Judicial, nada, absolutamente no, es un neófito, acaba de llegar, tiene que aprender qué cosa es el Poder Judicial. Nunca litigó en su vida. Y mientras tanto puede estar eligiendo a jueces de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, ¿te puedes imaginar? Sí. Por más que les tomen examen y quieran ser un poquito más escrupulosos, tratando de hacerlo imparcial, no funciona, pues. Porque a la hora de la entrevista, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que le sacan a los jueces que o no son verdad o los descalifican. Descalifican a buenos jueces muy rápidamente. Miren, al fiscal de la Nación se lo quieren volar en el Consejo. Ya no en el Congreso, en el Consejo. Desde diciembre lo están, digamos, en base a una denuncia de la congresista Vilca Toma. Claro, está en antipasto. Está en una suerte difícil decir que está en investigación, porque es Guido Águila quien tiene el expediente o la denuncia. Tenía 15 días Guido Águila, han pasado cerca de 60 días y no ha tomado ninguna decisión. Anunció que a finales de febrero iba a tomar una decisión, claro, cosa que no ha ocurrido todavía. Y mientras tanto, el fiscal de la Nación tiene un pedido de investigación con el riesgo de ser destituido por el CNM. Claro. Ya. Además, no les gusta lo que hace el fiscal de la Nación, porque ellos responden a intereses políticos, porque así Becerril controla la elección, responden a intereses políticos, entonces lo fregamos, pues, porque los jueces que van a elegir ellos nunca van a juzgar a Keiko Fujimori ni a Joaquín Ramírez en los casos de narcotráfico.
El objetivo final es ese, ¿no? Claro. Era el objetivo que tenía Alan García. Alan García hacía lo mismo, si no son mancos. Las mañas se copian. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y la gente, cuando tú dices Consejo Nacional, yo tenía una productora que me decía, no digas Consejo Nacional de Magistratura, porque en Consejo Nacional ya se durmieron todos. ¿Ya? Y no entienden qué cosa es. No llegan a magistratura. No llegan a magistratura, no entienden nada. Los que eligen a los jueces, que son 7, que no tienen necesariamente que ser abogados. Hay 4 que sí, porque uno es de la Corte Suprema, otro es de o sea, 2 son de ellos mismos, ya, por lo menos se conocen. 2 son del Colegio de Abogados, de colegios de abogados, uno de Lima y de Nacional. Otros son de los demás colegios profesionales. Y la elección es cualquier cosa, porque es cualquier cosa, ¿ya? Es el que quiere ser ese al final, ¿ya? Y 2 más de los rectores. Dime tú qué composición es esa. Deberían hacer un concurso público nacional, ¿no es cierto?, con un tribunal de honor, el escoger a los 7 cada 5 años y se acabó la vaina. Pero eso no se les ocurre. Era propuesta de PPK, ojo. Sí. Se olvidó como de todo. Bueno, listo. Nos vamos. Cuídate, hasta mañana. Hasta. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima. Gran lanzamiento de calendarios de Radio Santa Rosa, con finas y bellas